Hipótesis. En investigación, diversos autores han definido las hipótesis. En esta diapositiva y en las dos siguientes se han incluido al menos 7 definiciones, todas ellas con fundamento científico. Así, por ejemplo, Mario Bunge señala que una hipótesis es un enunciado fáctico susceptible de ser verificado y que posee un grado de generalidad suficiente. Habitualmente se le llama hipótesis. Fred Kerlinger dice que una hipótesis es una afirmación en forma de conjetura de las relaciones entre dos o más variables. Dennis Pollitt indica que es una predicción o explicación tentativa o provisional de la relación entre dos o más variables. Fernando Arias describe que la hipótesis es una anticipación en el sentido de que propone ciertos hechos o relaciones que pueden existir, pero que todavía no conocemos y no hemos comprobado que existan. Raúl Rojas Soriano redacta: formulación que se apoya en un sistema de conocimientos organizados y sistematizados que establece una relación entre dos o más variables para explicar, y si es posible, predecir probabilísticamente los fenómenos que le interesan en caso de que se compruebe la relación establecida. Felipe Pardiñas señala que una hipótesis es una proposición enunciada para responder tentativamente a un problema. Santiago Zorrilla indica que la hipótesis nos ayuda a orientar la búsqueda de hechos, considerando que un hecho aislado no sirve como un dato en el cuerpo de la ciencia. Nos permite establecer relaciones entre elementos conceptuales y elementos empíricos. En todas las definiciones se coincide en que la hipótesis es una proposición dirigida a establecer la relación entre dos o más variables, relación que se probará mediante algún procedimiento y que será útil para resolver un problema. Las hipótesis pueden ser de diversos tipos. Cada calificativo agregado al término hipótesis le otorga una connotación o significado diferente. En toda investigación se establece una hipótesis la cual debe comprenderse en su propia dimensión. En los estudios descriptivos suele obviarse la inclusión de una hipótesis formal cuando no se establece una correlación entre las variables, pues la correlación que enuncie la hipótesis necesariamente implicará un diseño que contraste las variables y defina además dependencia o independencia de ellas. Para plantear una hipótesis adecuada, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Los términos que se empleen deben ser claros y concretos para poder definirlos de manera operacional, a fin de que cualquier investigador que quiera replicar la investigación pueda hacerlo. Una hipótesis sin referencia empírica constituye un juicio de valor. Si una hipótesis no puede ser sometida a verificación empírica desde el punto de vista científico, no tendrá validez. Las hipótesis deben ser objetivas y no llevar a algún juicio de valor. Es decir, no debe definirse el fenómeno con adjetivos tales como mejor o peor, sino solamente tal y como pensados que sucede en la realidad. Las hipótesis deben ser específicas, no solo en cuanto al problema, sino a los indicadores que se van a emplear para medir las variables que estamos estudiando. Las hipótesis deben estar relacionadas con los recursos y las técnicas disponibles. Esto quiere decir que cuando el investigador formule su hipótesis, debe saber si los recursos que posee son adecuados para la comprobación de la misma. La hipótesis debe estar directamente relacionada con el marco teórico de la investigación y derivarse de él. Las hipótesis deben ser producto de la observación objetiva y su comprobación a estar al alcance del investigador. Una hipótesis puede sugerir que el efecto de la variable A está asociado con la variable B. Otras hipótesis pueden sugerir que bajo ciertas condiciones, X, Y o Z,
la variable A está asociada con o bien resulta ser la causa de la variable B. En esta diapositiva se esquematizan dos posibilidades de relación entre las variables de las hipótesis. La hipótesis con relación directa, en donde se dice la variable independiente causa, determina o influye en la variable dependiente. Y las hipótesis con variables intermedias, en donde se considera que la variable independiente, al actuar sobre y operar a través de variables intermedias, causan, determinan o influyen en las variables dependientes. Veamos estos ejemplos de hipótesis. En el primer caso, se identifica una relación directa entre la excreción de la penicilina y la insuficiencia renal en niños. La hipótesis dice, los niños con insuficiencia renal grave excretan más lentamente la penicilina que los niños sanos. Una hipótesis explicativa como esta dice, si en los niños con insuficiencia renal grave disminuye la velocidad de filtración glomerular y la depuración sistémica de esta se efectúa por esta vía, la concentración sérica de este fármaco será mayor que en niños sanos. En esta hipótesis explicativa, la relación entre las variables incluye además la velocidad de filtración glomerular como una variable intermedia.